Indudablemente, mis amados hermanos, Dios es misericordioso, ¿es cierto? Dios es misericordioso. Ese es el tema que hemos tratado ya, ¿verdad? Durante algunos meses y es el que estaremos insistiendo todavía algunas semanas. Pero en las últimas semanas hemos hablado, hemos visto que este Dios misericordioso, el Dios nuestro, es también un Dios que va a ser perdonador con Nínive, y esa es parte de su misericordia. Va a perdonar a Nínive de la destrucción. Es decir, eso significa que Él es misericordioso para perdonar a quienes arrepentidos se acercan a Él. Él tiene oídos para el pecador que se arrepiente. Él tiene oídos para que con la proclamación del evangelio las personas puedan ser llevadas al arrepentimiento. Pero también hemos visto, mi amado hermano, que no solamente Dios se compadece y tiene misericordia de los perdidos, sino mucho más también tiene Dios misericordia de Jonás y lo tiene también sobre nosotros. Más sobre Jonás que sobre la nación de Nínive. Jonás es el tipo de persona que se disgusta porque Dios es misericordioso. Jonás preferiría ver a sus enemigos destruidos antes de que fueran perdonados. Sin embargo, si pones atención un poquito a la historia, te encuentras justamente su oración. Esa la veremos la siguiente semana, que está en Jonás capítulo 2. Pero vas a ver que en ese capítulo él menciona cosas interesantísimas con respecto al carácter de Dios. Esta oración nos permite entonces, después, solamente te lo estoy diciendo como para que te animes y lo leas en tu casa, pero esta oración nos permite comprender esa lucha interior del profeta Jonás acerca del papel que él tiene en el desarrollo de la historia y cómo él también busca al Señor y cómo Dios va hablando al corazón. Pero justamente también, mi amado hermano, nos dice mucho sobre el Dios que Él es. Nos habla mucho acerca de cómo es nuestro Señor y también nos habla mucho acerca del Dios al cual oramos. Creo que la mayoría de nosotros hemos leído pues el capítulo 2 de Jonás. Así rápidamente una visión, viendo las caras, digo, creo que sí, todos han leído el capítulo 2 de Jonás, o de hecho han leído todo el libro de Jonás, porque también no es un libro grande, pero está plagado de muchas cuestiones bien maravillosas que le invito a que lo lea. Pero creo que usted y yo hemos leído ya el capítulo 2 de Jonás, pero creo que quizá no nos hemos detenido a considerar y ver y aprender acerca de la oración de Jonás y el clamor por ayuda al Dios Todopoderoso. ¿Desde dónde? Desde el vientre de un gran pez. No lo vamos a ver el día de hoy, pero solamente quiero llevarlos a eso. Pero ¿por qué Jonás oraría dentro de un gran pez? A lo mejor tú pensarás, pues sí, y yo lo haría, ¿no? Si estoy dentro de un gran pez, pues yo oraría. Pero sabe, mi amado hermano, él ora por alguna razón. Eso es la consecuencia de algo, ¿cierto? Eso es de alguna otra manera el punto central para la vida de Jonás, que va a cambiar su perspectiva, aunque no del todo, pero la va a cambiar en el momento. Ahora, si recuerdas, en el capítulo 1, Dios envía al profeta a un pueblo malvado. ¿Recuerdan? ¿Qué pueblo se llamaba ahí? Nínive. ¿Para qué lo envía a Nínive? Para proclamar juicio contra él. Por favor, me ayuda. Versículo 1 y 2 de Jonás 1. Dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así que Dios envía a Jonás a esta gran ciudad justamente para proclamar juicio. Para proclamar juicio. Jonás, en lugar de ir a Nínive, ¿recuerda qué es lo que hace? Huye a navegar hacia el otro lado, hacia Tarsis. Ahora bien, tú dirás, bueno, ese Jonás era un hombre que no quería. ¿Hay una razón por la cual se va a aquel lugar, hermanos? Sí, sí lo hay, lo hemos hablado. Pero Jonás no solamente era un profeta de Dios, Jonás era un profeta de Dios, era un instrumento de hecho escogido por Dios, pero también era un nacionalista, un gran nacionalista. De hecho, si usted puede después verificarlo, en Segunda de Reyes, capítulo 14, 23 al 27, Jonás profetiza sobre la expansión del reino y de la restauración de las fronteras del reino de Israel. Acuérdense, ya en ese momento la nación estaba dividida entre Judá e Israel, ¿no? Ahora,
Él predice o profetiza para Israel en el reinado de Jeroboam II. Esto lo pueden leer en el texto que lo usa. O sea, no es simplemente uno que aparece por ahí, me explico, sino que sí tiene una historia, sí está ligado a otros profetas. Pero también vas a observar que Jonás es, digamos, yo lo puedo decir como un barco agujerado, ¿no? Va en el mar, pero hace agua por todas partes. Y sin embargo, va a llegar a buen puerto. Así será Jonás como en su vida, y creo que así somos muchas veces nosotros. Sin embargo, cuando Dios le dice que vaya a Nínive, la primera reacción que hace él es huir del Señor, de la presencia del Señor. Y ayúdame, por favor, Jonás 1:3. Mire aquí la característica, ayúdeme. Dice Jonás, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice así. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ahora yo le pregunto, interesante, Jonás no quiere ir a Nínive y entonces intenta irse lejos ¿de quién? ¿De Nínive? ¿O de Jonás? Notan que es así como, a ver, ¿qué está pasando? Lo más común sería, y entonces se alejó para no ir a Nínive. ¿Ya? Pero no es así. La Escritura nos dice que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor y al final dice para irse lejos de la presencia del Señor. Ahora, no es meramente una desobediencia porque yo no quiero ir y mejor entre más lejos, así como a veces los hijos nos hacen, ¿verdad? Se van alejando de la casa para que no se oiga el hijo, ¿no? Es que no te oí, no te oí. Ahora, ¿por qué lo hace así? Y quiero que tú y yo, por favor, tomemos esto para nosotros, porque esto tiene que ver, mi amado hermano, con la perspectiva, con cómo estás considerando a Dios en tu vida, cómo estás tomando quién es Él en tu vida. Y la primera cosa que vas a ver como reacción de Jonás es que simplemente él va al otro lado para huir de la presencia del Señor. ¿Y por qué? Bueno, hay por lo menos 3 razones. Rápidamente se las voy a decir. Las razones por las cuales él quiere huir de la presencia del Señor. Ahora, tú dices, ese Jonás, por favor, Jonás, hombre, nadie podemos huir de la presencia del Señor, pero sí hay una razón por la cual quiere huir de la presencia del Señor. Ahorita la vamos a decir, aunque él la sabía, tú también y yo hacemos lo mismo que Jonás, ¿no? Bajo nuestras responsabilidades queremos huir de la presencia del Señor. Primero, ya lo hemos dicho, Nínive, dice Nahum 3:1, era una ciudad que tenía fama de ser una ciudad violenta, ¿recuerdan? Era una ciudad malvada, sanguinaria, toda llena de mentiras y de rapiña, sin apartarse del pillaje, es lo que dice Nahum 3:1. Así que era una ciudad tremenda. Ahora, esa podría ser una primera razón. Yo no voy a esos lugares. Segunda razón, Jonás sabe que Dios hablaba a la nación de Israel y de Judá a través de ¿qué? ¿Cómo hablaba Dios a la nación de Israel y de Judá? ¿Cómo hablaba? A través de los profetas. Pero de hecho, los profetas profetizaban dentro de las fronteras de Israel. ¿Me explico? No hay ningún profeta que haya salido de esos límites de Israel. Sí, iban a refugiarse, iban a hacerse, a excepción de Jeremías que por allá predice algunas cuestiones, profetiza, pero en este caso directamente Dios lo envía a otro lugar. Jonás sabe que solamente Dios se había comunicado a la nación en las fronteras o a la nación de Israel y de Judá, y que desde ahí hacia la propia tierra del Señor o de Jehová hablaba. ¿Para qué? Hablaba para consolar o hablaba para advertir a la nación de Israel o bien para juicio. Así que él sabía que habían esas cosas. Pero ahora escucha, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Aquí te encuentras entonces que dice, a ver, Dios, hay profetas que profetizan aquí y todo sería genial si todos profetizáramos dentro de la congregación, ¿o no? Que todos habláramos del Señor en la congregación, eso sería fenomenal, sería muy bonito, ¿no? Es decir, solamente vamos a hablar del Señor entre cristianos. ¿Y a poco las conversaciones entre cristianos son bonitas? No son agradables. Incluso cuando hay cuestiones de hablar así con los hermanos y hablarles acerca de que se alejen de pecados y demás, pues es algo agradable porque hablamos entre nosotros. Pero Dios le dice a Jonás, mira, ya hablé, ahora vas tú. Ve, sal. Y ya notan que es un llamado de Dios hacia afuera.
Observe, Dios no le dice simplemente pregona desde donde estás a Nínive. No le dice aquí donde estás, donde tú vives, pregona contra Nínive. No le dice eso. Le dice ve a Nínive y pregona ahí en medio de ellos. Dios quiere entonces entregar la advertencia al propio pueblo de Nínive de manera personal. ¿Va? Y Jonás entiende claramente esa aplicación o esa implicación. Es decir, Jehová, el Dios del pacto de Israel, está dispuesto ahora a tratar con Nínive de la misma manera que trata a los israelitas, dejándoles o hablándoles a través de sus profetas. Eso es increíble, ¿no cree? Y sabe, mi amado hermano, Jonás está pensando, Dios está dispuesto a advertirles de manera personal y a darles oportunidad de arrepentirse de manera directa a través de un profeta en Nínive. Por eso Jonás intentaba huir. No, esos ninivitas son tremendos. Por eso es que no. Eso podría ser la sede. Entonces, un gran pueblo tremendamente pecador, ¿verdad? Frontalmente ahí malvado, pero al mismo tiempo, como si todos los profetas predicen desde aquí contra las naciones y ahora me pide que vaya porque yo sé, recuerdan qué es lo que dice cuando sale de la ciudad y el pueblo se arrepiente, es que yo sé que tú eres así. Por eso no quería venir, justamente porque yo sé que los ibas a perdonar si ellos se arrepentían. Esa es la parte donde Jonás está luchando. Y la tercera razón, que creo que también tiene que ver con nosotros, mi amado hermano, por la que Jonás no quiere irse a Tarsis, es justamente que se quiere alejar del Señor porque Jonás tiene una visión distorsionada de quién es Dios. Escucha bien lo que te digo, porque quizá tú y yo estemos así. Tenía una visión distorsionada de quién era Dios. Tenía una visión distorsionada porque él quería huir a Tarsis. ¿Y qué quería hacer en Tarsis? ¿Por qué quería irse allá? ¿Cuál era la razón? Quería alejarse de Dios. Jonás quería huir del lugar donde Dios se manifestaba entre el pueblo. ¿Qué lugar era ese? ¿Qué lugar era ese donde Dios se manifestaba en el pueblo? Donde todo el pueblo venía ante la presencia del Señor y ahí adoraban a Dios y ahí proclamaban al Señor y ahí hablaban sobre el Señor, ahí se decían cosas del Señor, ahí se hacían los sacrificios y ahí el pueblo le adoraba. En el templo. Entonces, Jonás está pensando, me voy a huir de la presencia del Señor. ¿Dónde está el Señor? En el templo, en Jerusalén. Entonces yo voy hacia otro lugar. ¿Notas la visión distorsionada que tiene? Ahora, fíjate que eso va a ser importante, porque en toda la Biblia, mi amado hermano, se nos dice que Dios está en todas partes. Él es soberano sobre eso. Ayúdeme, por favor. Salmo 139, versículos 7 al 12, lo cual le suplico, hermano, que si se puede poner de pie, eso estaría mejor. Salmo 139, versículos 7 al versículo 12. Observe cómo Dios dice que está Él en todas partes, pues. Su presencia está en todas partes. Versículo 7 al 12 del Salmo 139. Acompáñame, dice así. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las nieblas que la luz. Pueden tomar su lugar. Ahora, notan ustedes, en ese sentido, Dios justamente está presente con todo su ser en todos lugares. La visión distorsionada de Jonás es solamente entonces me alejo de donde sé que está la presencia del Señor visible, potente y demás, en Jerusalén, en el templo. Me voy lejos de ahí. En cierto sentido, Dios ha puesto y puso su nombre y su presencia en Jerusalén. Eso es verdad. Pero eso no significa que esté limitado, esté restringido a estar allí. ¿Me explico? Y quiero que ya entiendas esto. Mi amado hermano, no tenemos un Dios local. Nuestro Dios no es un Dios de roca eterna nada más. No es solamente el que está aquí y ya. No solamente es el Dios cristiano. ¿Me explico? No, Él es el Dios poderoso, el creador de los cielos y la tierra. Es el Dios que gobierna todo el mundo. Es el Dios a quien todo mundo
le tiene que dar cuentas delante de él. Es el Dios que está por encima de cualquier religión, de cualquier Dios, de cualquier cosa. Él es sobre todos ellos. No pensemos, mi amado hermano, que solamente nuestro Dios es un Dios local, es un Dios cristiano, un Dios occidental, un Dios solamente de judíos y de nosotros, ¿no? No, es algo más. Él es el Señor que todo lo gobierna. Así que por eso, mi amado hermano, Jonás tiene esa visión distorsionada de quién es Dios. Pero también tiene la otra visión distorsionada sobre Dios cuando limita su gracia, cuando limita su misericordia, cuando limita su poder solamente para los israelitas. Yo no quiero que Dios los perdone. Yo sé que lo va a hacer porque así lo hace con nosotros. Yo no quiero que lo haga porque no está bien. Solamente deberían salvarse los judíos y Dios debería hablar a judíos. Digamos, estamos pensando como él. Creo que la condición de Israel como nación elegida la hace especial, sí. Pero eso no excluye a las demás naciones. Así que el Dios nuestro, mi amado hermano, no es un Dios meramente local, no es meramente un Dios aquí, no para nosotros, sino es un Dios que gobierna todas las cosas y está por encima de todas las cosas y que al mismo tiempo Él es misericordioso, grande y de bendición para todos. ¿O no? ¿Cree que un musulmán puede llegar a Cristo? No. Claro que sí. A Cristo, puede venir a Cristo, ¿sí? ¿Cree que un tibetano puede llegar a ser creyente? Sí. ¿Por qué? Porque Él gobierna sobre eso. ¿Me explico? Él no solamente es el Dios para los cristianos, para los mexicanos o para los que hablan español, ¿no? Él es el Dios grande y poderoso que gobierna sobre todo y al cual todo mundo tiene que rendirle. Al final va a decir, precisamente, tú eres el Señor. Por eso, mi amado hermano, esta es una visión distorsionada de Jonás y probablemente también sea una visión distorsionada de muchos creyentes. Por favor, ayúdeme a leer Éxodo capítulo 19, 5 y 6. Cuando el Señor Jehová tomó a la nación de Israel, justamente la eligió como algo especial, sí, pero sin dejar de ver el resto, porque la nación de Israel tenía un propósito, manifestar al Dios grande y poderoso que les había llamado. Es lo mismo que tú y yo tenemos, ¿cierto o no? Ahora, Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Ahí en su lugar lo vamos a leer. Dice así, Éxodo 19 del 5 al 6, juntos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, en términos generales, aquí está. Este es el propósito de Dios para la nación de Israel. Pero escucha esto. Versículo 5. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi, ¿qué dice ahí las siguientes palabras? Especial tesoro. Tiene tesoros, pero este es especial. No significa que los demás no sean suyos. Son sus tesoros, pero este es el suyo, el especial, y están puestos para ir por algo. Dice ahí, y tú entonces vas a ser, porque eres mi tesoro especial, vas a ser un reino de gente, de sacerdotes y de gente santa. Ahora bien, por eso es que Jonás tenía una comprensión distorsionada de la gracia, la misericordia y la bendición de Dios. Pensaba que era un Dios local y pensaba que su gracia, misericordia y poder solamente era para ellos. Jonás capítulo 2, versículo 1 al 9. Por favor, hermanos, si nos ponemos en pie y leemos esta porción, observe cómo él mismo lo va manifestando de esa manera. Jonás capítulo 2, versículo 1 al 9. Ya está en el vientre de aquel gran pez y mire lo que dice. Ayúdeme a leer. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová
y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen sus maldades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Pueden tomar su lugar. Ya notaron, mi amado hermano, puede entender ahorita esas frases que dice acerca de ahora, pero volveré, dice, más aún veré tu santo templo. Más aún, dice ahí, llegó mi oración a tu santo templo. Notan toda esta característica que tiene el profeta. Ahora, en esta oración vas a observar que Jehová Dios le va a librar de ahogarse, de morir ahogado. Esta oración la veremos obviamente la siguiente semana. Pero Jonás estaba muriendo. Ahora, quizá yo eso creo, no sé, usted puede no creerlo o creerlo, pero lo que yo creo aquí, mi amado hermano, es que Jonás murió, en cierto sentido, en ese pez. No sé, por lo que habla sobre el Seol y habla sobre los cerrojos, etcétera, etcétera. Y creo que por ahí. Pero fíjese, dice que el Señor lo sacó de esa sepultura. Y Dios dice que escuchó su oración en su santo templo. Él lo escuchó y respondió su oración. Y concluye su oración con una clara diferencia. Versículo 8 y 9. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. Y añade esto, la salvación es de Jehová. Entonces nos encontramos con un hombre que ama la salvación del Señor, ama la salvación de Jehová. Es un hombre que se gloría en un Dios misericordioso, en un Dios bueno, en un Dios clemente. Pero entonces cuando ese mismo Dios muestra su misericordia a Nínive, cuando ese mismo Dios muestra su paciencia con Nínive, el mismo hombre que alabó al Señor por su misericordia y por su salvación, ahora se muere porque el Señor hizo misericordia con otros. Jonás 4:3, por favor. ¿Lo tiene? Dice así: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Ya notan? Su actitud y su pensar es misericordia para mí, pero no para otros. Jonás se alegra de recibir esa gracia, esa misericordia, pero no se alegra cuando esa misma gracia, esa misma misericordia se da a otros. Y esto es importante para nosotros, mis amados hermanos, porque el libro de Jonás nos recuerda que primero Dios llamó a un pueblo y para ello llamó a un hombre llamado Abraham, al cual le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y justamente es ahí donde va a nacer la nación de Israel. ¿En quién? En el hijo de la promesa, Isaac. Y luego en Jacob y los patriarcas. Y la nación de Israel estaba puesta ahí y se le dio, pues, no sé, el llamamiento de mostrar. Vengan para ver lo que Dios hace. La nación de Israel no se le llama a ir. No se le llama a salir, pero se le llama a ser. Deben ser. No se les llama ve y habla, más bien se les llama a ser sacerdotes y santos. Eso manifiéstalo en tu vida. Éxodo 19:6 lo leímos, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Notan? Dios les mandó a hacer a ellos eso. Tienen que ser ¿qué? Un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso significaba que los pueblos alrededor de la nación de Israel los vieran vivir, los vieran justamente como un reino de hombres y mujeres que glorificaban a Dios, que presentaban ante el Señor todo aquello para glorificar su nombre y al mismo tiempo para que vieran la santidad en la vida práctica de un pueblo como ellos. ¿Cuándo? Tenían que hacerlo, vivir justamente como esos sacerdotes, dándole gloria al Señor, buscando en Él hacer sacrificios y demás, y vivir una vida santa hasta cuando llegara el Mesías y recuperara el resto de las naciones para sí. Israel está puesto ahí con el propósito de manifestar lo que más adelante el Señor haría, que a través de su muerte juntaría un pueblo para ser uno solo.
Dios los tomó como su pueblo especial para traer al Mesías que se encargaría de todo lo demás para su gloria. Dios separó a ese pueblo entre las naciones, pero Jonás nos es un recordatorio de ello. Mientras estén separados, ellos deberían desear el día en que Dios abriera las puertas, digamos, de Jerusalén, de Sión, y pudieran entrar todas las naciones. Pero Jonás no quería eso. La advertencia de destrucción y juicio sobre las naciones no significaba que a Dios no les interesaba esas naciones, les interesaba. Significa que Dios no es un Dios meramente local, no es un Dios meramente así de una nación o es un grupo de personas. Dios es el Dios de los ejércitos, el Dios misericordioso de toda la tierra. Y Él entonces está justamente en Cristo Jesús abriendo las puertas de Sión para que todos vengan a Él. Y ahora a su iglesia, al Israel espiritual, nos llama a ser reyes, sacerdotes, para proclamar, para ir y decirles, hey, la puerta se ha abierto. Cristo puedes entrar a través de Cristo a esta gran ciudad que es la Jerusalén celestial, que es justamente la casa del Padre. Puedes hacerlo. Esto era lo que no entendía Jonás. Y esto es que creo lo que muchos creyentes no entienden. Por eso, a partir de ese mal entendimiento de Jonás, esa visión distorsionada de lo que es Jehová como un Dios meramente nacional y local y un Dios solamente de gracia para ellos, entonces justamente por eso no quiere la misericordia y la bondad de Dios para otros. Y seguramente ahí nos encontramos tú y yo, mi amado hermano. Porque hay algo interesante en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, todas las personas que aparecen ahí, a excepción de Jonás, obedecen. ¿Has notado? Todos obedecen menos Jonás. Mire, Dios ordena una tormenta, peces, personas, plantas, gusanos, todos obedecen. Tormenta, pega sobre esa barca y la tormenta lo hace. Marineros, lancen a Jonás y lo lanzan. Gran pez, trágate a Jonás. Se lo traga. Gran pez, escúpelo en la playa, lo escupe. Nínive, arrepiéntete.